Bueno, muchachos, hoy he estado muy hablador, pero es porque los veo aburridos. Entonces, muchachos, en el tema de la regla trapezoidal, ¿cierto? Pues ustedes van a tener que la estimación estaba ¿por qué? Por una recta, ¿no? Entre los dos puntos. Y el tema, ¿y qué queda? El área debajo de la curva, entre la recta y la función, pues viene siendo ¿qué? ¿Qué viene siendo, muchachos? Esta área que ustedes ven entre la estimación y el error. ¿Qué pasa con el error con respecto a... El error es muy grande. Pero ¿por qué este tema lo estamos dando? Porque nosotros podemos hacer una modificación. ¿Sí? En lugar de utilizar un solo trapezoide, pues esto es muy similar a las sumas de ritmo. ¿Recuerdan las sumas de las áreas de los cuadrados? Pues podemos aplicar la misma estrategia para estimar el área debajo de la curva. Entonces, más bien, aumentemos el número de trapezoides. Si tenemos un intervalo entre A y B, ¿por qué no dividimos ese intervalo? Porque los trapezoides ya encajan mejor. ¿Qué buscan con eso? Reducir el error. Si ustedes ven aquí gráficamente, ¿qué ven? El error es reducido, ¿no? Entonces, vamos a dividir el intervalo entre A y B en varios segmentos. Entre más segmentos tenga, mayor precisión va a tener. ¿Sí? Y aplicar el método a cada segmento. O sea, es decir, ya usted ya no tiene intervalo entre A y B, sino que usted dice, listo, yo voy a partir eso en 5 intervalos y lo que voy a hacer es aplicar el método del trapezoide a cada uno de ellos. Ellos tienen trapezoides más pequeños, se ajustan mejor a la función y el error disminuye. Observemos. Entonces, para esto vamos a dividirlo en n puntos equidistantes, el intervalo entre A y B. Entonces, el paso o la diferencia entre un punto y el otro va a estar dado por este h, que es b menos a, el intervalo dividido el número de puntos. ¿Sí? Este es equidistante. Entonces, aplicamos la integración y acuérdense que cuando ustedes tienen una integral entre a y b, ustedes pueden partir las integrales si existen intervalos en el medio. La integral entre x1 y xn puede expresarse como la sumatoria de las integrales por cada uno de los puntos. O sea, la entre x0 y x1, x1 y x2, x2 y x3. Ustedes saben que es una de las propiedades que tienen las integrales. ¿Sí? Las integrales a la larga son sumas continuas. ¿Sí? Son sumas continuas. Entonces, ¿qué pasa? A cada una de estas integrales, muchachos, les aplicamos, ¿cierto? El método de ¿qué? ¿Qué método aplicamos? El método de Newton-Cotes. O sea, cambiamos la función por una función de primer orden. ¿Sí? Acuérdense que solo estamos trabajando con la red. Entonces, la cambiamos por una función de primer orden, ¿cierto? Y esto nos va a dar, bueno, va a dar esto. Esperen. Ya. Esperen, muchachos. Ya, muchachos. Básicamente esta es la integración del trapezoide. Esta función que ustedes vieron acá, nada más que acá la colocan más cortica. O sea, esta función que ustedes vieron acá. ¿Sí la recuerdan? Esta funcioncita. ¿Sí la ven? B menos A es el H. ¿Sí? Y f de A más f de B dividido 2. Pero allá no es f de A, sino f de B, sino x sub I y x sub I más 1. ¿Sí? Y entonces aquí lo tienen. Entonces, es lo mismo, es la suma de las áreas de los trapezoides. Eso es lo que quiere decir. Si lo ven acá, ¿no? Este es el área del primer trapezoide, segundo trapezoide, tercer trapezoide, hasta el enésimo trapezoide. ¿Sí? Entonces, al final, yo puedo hacerle álgebra a esta vaina y dejar este b menos a, no se enreden, es el h. ¿Sí? Y dejarlo, bueno, b menos a sobre n, pues aquí lo separaron. Yo perfectamente hubiera podido dejar el h y esto de 2 la misma vaina. Nada más que aquí yo no sé por qué en estos slides les gusta como que les suelte asusto. Entonces le aplicamos el álgebra, entonces queda f de x sub 0 más dos veces la sumatoria de igual a 1 hasta n menos 1 de f de q más f de x sub n dividido 2n. Eso es una fórmula ya general para n puntos, ¿sí? Obtenido a partir de la integral. ¿Sí? Ahora bien, el error, muchachos, pues también va a ser lo mismo, pero ahora con la sumatoria de ¿qué? De la ¿qué? Segunda derivada. Bueno, este b menos a al cubo, b menos n al cubo sale por el álgebra que se realiza esa integral. ¿Listo? Entonces, al final, muchachos, la estimación va a ser ¿qué? B menos a menos b menos a al cubo dividido 12n cuadrado
por la segunda derivada evaluada en x. ¿Sí? De la segunda derivada de x. ¿Listo? Recuerden que esto al final se integra, ¿no? Vale, mucho. Y este sería el error aproximado. ¿Estamos ahí? Bien, entonces vamos a solucionar este problema, pero ahora utilizando el trapezoide compuesto. Hay algo que debo aclarar, es que el número de puntos debe ser par. ¿Sí? El número de puntos debe ser par. Si es impar, eso viene después de la regla que viene. ¿Sí? Nos toca realmente hacer un pequeño proceso. El número de puntos es par, es decir, que vamos a tener 2, 4, 6, 8 segmentos. Si no, no podemos aplicar esto porque si no las áreas se solapan. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, tienen x1, x... Ah, no, perdón. No. Eso es en el próximo método. Qué pena. No, aquí no pasa nada. No es en la regla de Simpson. No, aquí no pasa nada. Pues sí, aquí puede ser par o impar. No es en la regla de Simpson. Qué pena. Ahí me enredé. No, aquí no pasa nada. Pues el número de intervalos que quieran. En el método que viene, que es la regla de Simpson, solo pueden ser pares. Ya, ahorita vemos por qué. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos la misma función que ahora, ¿sí o no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues sencillamente vamos a aplicar esta formulita, ¿cierto? Que es la integral es b menos a, ¿cierto? Bueno, voy a copiar eso porque no tengo tan buena letra. No dispongo de ella. Entonces, muchachos, aquí está. Entonces, muchachos, está la integral. A ver, déjese querer. Entonces, esta vaina, ¿por qué no deja querer? Bueno, entonces, la vaina acá, ¿cierto? Es quién es B y quién es A. Entonces sería sencillamente 0,8, ¿no? 0,8 por, ¿cuánto vale f de x sub 0? Entonces hay que mirar acá. Pártalo en dos segmentos, ¿cierto? Al partirlo en dos segmentos tenemos que sería a menos b dividido ¿qué? 2, muy bien. Entonces el paso sería 0.8 dividido 2, ¿qué sería? 0.4. Entonces el punto 1 es 0, el punto 2 es 0,4 y el punto 3 es 0,8. ¿Sí o no? Entonces aquí tenemos 0.8 por f de x sub 0 que vale 0.2 más 2 veces la sumatoria de los x sub i, pero solo tenemos x sub 2. ¿Sí? Solo tenemos x sub 2. O sea, los x sub i en estos momentos son x2. Quería desde igual a 1 hasta n-1, ¿cierto? Desde 1 hasta n-1, entonces sería f de x sub 1. Entonces sería básicamente, bueno, creo que la notación aquí los puede enredar. 1 y 2, para que no me exponga. Entonces sería solamente este x sub 1. Sería la función evaluada de x sub 1. O sea, este es x sub 0, este es x sub 1 y este es x sub 2, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, pues como solo tenemos 1, solo evaluamos la función en 0.4. ¿Cuánto nos da la función en 0.4? Sería 0.2 más 25 por 0.4 más menos 200 por 0.4 al cuadrado más 675 por 0.4 al cubo menos 900 por 0.4 elevado a la 4 más 400 por 0.4 elevado a la 5. Me está dando 2.456, ¿les dio eso? Pero siempre se divide solamente se divide una vez. ¿Cuál? Pero uno lo podría dividir. No, lo que pasa es que como el paso es 0.4, entonces el primero te da 0, que lo conocemos 0.4, y el último te da b. No, sí, pero me referimos para hacer el caso de la sumatoria. Digamos que tenga ya no deben 3 puntos y ya sacan 4. 4, por ejemplo. Entonces tendrías que considerar x1 y x2. Pero ahí uno cómo hace esa determinación. Uno lo puede hacer así. Digamos que tú lo quieres hacer para obtener más exactitud, ¿no? No, sino que el primer punto siempre va a estar denotado con igual a 0 y el último punto va a estar denotado con n. Entonces lo que hace es sumar los puntos que están en el medio, de x1 hasta xn-1, dependiendo del número de segmentos que haya sacado. Exactamente. Ya depende del n que usted haya seleccionado.
Claro, y depende del paso. O sea, como el paso te lleva desde x0 hasta xn al final. Y los estamos evaluando son los puntos que están entre ellos dos. O sea, entre el A y el B, mejor dicho. ¿Ya mejor o no? O con dudas, Belandia. Porque le digo la cuestión de la cantidad de X que uno puede sacar. Ah, es que la cuestión de, digamos, en una sumatoria, pues obviamente estamos tomando el x1. Pero digamos, en el caso de que sacamos más puntos para hacer la sumatoria. Ah, ya te entiendo. O sea, como usted empieza en A y en B, entonces usted dice, voy a partirlo con tantos puntos. Digamos que tengo aquí x1, x2, x3, x4 hasta xn. La diferencia entre estos puntos pues depende del h, que es a menos b dividido n. O sea, este h, que es ab dividido n, es la diferencia entre un par de puntos. Como es equidistante, entonces todos tienen una diferencia. Entonces usted mira cuántos puntos hay entre a y b, sin incluir los extremos. Y esos puntos son los que tienes que operar allí. Correcto. Pero esa es la pregunta mía. ¿Cuántos puntos uno mismo lo descubre? Ah, eso es un parámetro. El n es un parámetro. O sea, usted dice... Sí, el n se lo dan a uno. Sí, sí. Eso, entre más n sea más grande, mejor. Pero pues más costo computacional. O sea, bueno, y ya empiezan los errores de redondeo, ¿no? Cuando el n es muy grande, ya empiezan los errores de redondeo. Y puede ser que una área ya le empiecen a dar ceros. Porque ya le da el mismo punto. Entonces, sí, ya te entiendo la pregunta. Sí, o sea, básicamente el n ya es algo que te dan externos, ya es del criterio del modelo. Del n es que uno ya empieza, digamos, a mirar cuántas veces lo da ahí. Ajá. Y ya depende pues del intervalo, de los valores, depende de consideraciones de redondeo, depende de todo. Entonces, sería dos veces la sumatoria de los f de x sub i, que ahí me dio 2.456, ¿les dio eso? Sí. Y este último daba 1. No lo voy a volver a hacer. Este último daba 0.232. Este último daba 0.232. Todo esto dividido 2 por n, que sería, ¿cuánto es 2 por n? 4. Entonces, el i, ¿cuánto da? Entonces, hay que operar eso. 0.8 por, bueno, lo multiplico al final. 0.2 más 2 por 2.456 más 2.232. Todo eso dividido 4 por 0.8. Ahí me da esto. ¿Les dio eso? Me confirman, por favor. Confirman si les da eso. ¿Sí les dio eso? Ya Parra lo perdimos. Llegó al muchacho, vea, 3 clases más y acabamos usted. Listo. Entonces esta es la estimación de la integral, ¿cierto? ¿Cuánto debería darnos el error? Pues para el error nos toca aplicar esta formulita de acá, ¿cierto? Por la derivada por la integral, esto se sacaba de esta manera. En un segundo. Esta era. Listo. Necesito esta fórmula, que es la integral, y necesito esta otra fórmula. Necesito esta otra formulita. Entonces, muchachos, les voy a dejar a ustedes el trabajo de calcular el error. No, esperen, aguántenla. Entonces, muchachos, me van a decir ustedes cuánto es el error. Entonces, les doy la fórmula que les toca aplicar de la integral y la fórmula de... Entonces, SF segunda, pues esta integral, ¿listo? O sea, la segunda derivada rayita. Ah, perdón, ese es el promedio de la segunda derivada. Ya entendí por qué sacan la integral. Ya entendí por qué sacan la integral. Entonces, ¿por qué es el promedio? Y el promedio de una función real, ¿qué es? Es el área promedio de la segunda derivada. Todos que le hacen la integral. ¿Listo? Entonces, muchachos, háganlo.